Hola de nuevo. En el video anterior pues resolvimos este problema de modificar el usuario con este correo y cambiarlo por este. Cambiarle el correo. La verdad es que cuando nosotros trabajamos, la explicación es muy sencilla, lo vimos desde el primer video, pero pues la idea es empezar a resolver problemas complejos, problemas un poquito más complicados. Este problema creo que sigue sin estar muy complicado, pero definitivamente vale la pena que lo veamos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer un comentario grande para no perder este código y pues para que no me afecte también. Ahí está. Y ahí va el siguiente problema. Lo que vamos a hacer es esto. Encontrar el primer estudiante del país recibido en la función con una calificación igual o mayor a 9. Para esto primero tenemos que ver los datos. Voy a poner los datos aquí. Y para esto voy a tener dos arreglos. Vamos a tener dos arreglos. Ahí está. Entonces, el problema consiste en esto. Tenemos países. En este caso solo tengo 3, pero podrían ser 10, 20, 30. Y eso es un punto importante. Cuando nosotros resolvemos problemas, muchas veces no sabemos cuántos datos son. Les digo, podría ser n cantidad de países y podrían ser n cantidad de estudiantes. Aquí ustedes pueden verlo porque yo lo estoy poniendo, pero muchas veces estos datos vienen a lo mejor de una base de datos, de algún lugar, y yo no sé cuántos ni cuáles van a ser. Entonces, nosotros, la idea es hacerlo muy dinámico, para que sin importar cómo cambien los datos, mi código siga funcionando. Entonces, lo que queremos hacer en este ejercicio es encontrar al primer estudiante del país recibido en la función. Vamos a tener una función que va a recibir un país, pero nos interesa encontrar al primer estudiante de ese país que tenga una calificación igual o mayor a 9. Nos vamos a imaginar que los estamos evaluando y al estudiante con la al primer estudiante que haya sacado más de 9 o más bien, vamos a mandarle un regalo, ¿no? Entonces nos interesa encontrar a este estudiante. Para esto, les digo, vamos a tener una función y podemos llamar esta función findStudent porque nos interesa encontrar un estudiante. Y esta función lo que va a hacer es recibir un país. ¿Cuál? No sabemos, puede ser cualquier país. Así que vamos a ponerle aquí país, ¿no? Va a recibir un parámetro que va a ser el país. Y ya, esto es todo lo que necesitamos para empezar. Entonces, ya tenemos la función que recibe el país y nos interesa al primer estudiante de ese país que haya sacado más de 9. Entonces, aquí puedo ver, por ejemplo, que... también explico un poquito la estructura, porque esto va a ser muy común cuando ustedes programen. Como tenemos datos separados, tenemos n cantidad de países. Cada uno de estos países tiene un identificador único. Entonces, Colombia es el país 1. México es el país 2 y Perú es el país 3. Y por otro lado tenemos estudiantes, tenemos otro arreglo de estudiantes, donde cada uno de estos estudiantes pertenece a un país. Aquí es donde nosotros podemos saber a qué país pertenece el estudiante. Este estudiante, Daniel, pertenece al país con el ID 2, o sea, pertenece a México, que es el que tiene el ID 2. Luis pertenece al país con el ID 3. Pertenece a Perú, y Eric pertenece al país con el ID 2, que también es México. Entonces no tenemos nadie que pertenezca a Colombia. Tenemos 2 de México y 1 de Perú. Pero estos datos, les digo, pueden ver que están separados. Y esta es una estructura común que ustedes van a ver cuando programen. Datos que estén separados y ustedes tienen que encontrar la forma de, por así decirlo, hacer match entre ellos y resolver un problema. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Pues... incluso aquí yo les recomendaría que pausaran el video algunos segundos y trataran de resolverlo por su cuenta. Y después pues ya vengan a ver cómo es la solución. Entonces, ahora páusenlo. Y listo. Entonces lo que voy a hacer ahora, si continúan viendo este video, ahora van a ver la solución. Así que empecemos con la solución. Lo que tenemos... la forma en la que podríamos resolver este problema sería, tendríamos que utilizar 2 veces el método find. Lo que me interesa a mí primero pues es saber qué país es. No puedo buscar al estudiante de ese país si ni siquiera sé qué país es. Entonces lo que vamos a hacer es venir y voy a cambiar el nombre del parámetro. Country name es el nombre del país y aquí solamente voy a poner país. Y ahí está. Entonces
lo que recibe la función sigue siendo exactamente lo mismo, solamente cambia el nombre del parámetro, sigue recibiendo el nombre del país. Y lo que voy a hacer es guardar el país con ese nombre en esta variable. Y para esto podemos utilizar el método find. Agarramos todos los países y aplicamos un find. ¿Qué nos interesa? Encontrar el país que tenga el nombre que recibimos en la función. Entonces vamos a agarrar el país. El país, recuerden, find lo que hace es iterar sobre cada uno de los elementos. Entonces la primera vez que se ejecute el método find, el callback, que es la función que tenemos aquí, lo que va a recibir es el primer elemento, que es el objeto completo. La segunda vez el segundo elemento, que es México, y la tercera vez el tercer elemento, que es Perú. Entonces a mí lo que me interesa es acceder a cada uno al nombre de cada uno de estos elementos y compararlo para ver si el nombre es igual al que yo estoy recibiendo en la función. Y listo. Eso nos va a permitir encontrar el país. Entonces, si yo hago un console log de lo que tiene la variable país, lo que voy a tener es el país que le estén pasando a la función cuando la manden a llamar. Vamos a mandar a llamar la función y vamos a decirle que nos interesa México. Ejecutamos esto en la terminal y vamos a ver si funciona. Tenemos, aquí está, podemos ver que nos está devolviendo el objeto completo. Es lo que quiero, porque a mí me interesa obtener el ID. Una vez que obtenga el ID, puedo compararlo con el del estudiante. ¿Qué tal si yo quiero obtener Colombia? Colombia, esto también debe de funcionar y ahora me va a retornar Colombia completo. Pueden ver que me lo está retornando completo. Y ¿cuál es el otro que teníamos? Perú, si no me equivoco. Entonces vamos a retornar o vamos a buscar Perú. Ahí está, me está devolviendo Perú. Ya cumplimos con el primer paso. Ahora, la verdad es que no me interesa. A mí lo que me interesa es obtener el ID del país. ¿Para qué? Para poder buscar al primer estudiante que tenga esa ID. Así que incluso tratando de que esto sea un poquito más claro, voy a crearme una variable y voy a decir que esta variable va a almacenar el ID del país. Entonces, como lo que me está retornando find es el objeto completo, a mí lo único que me interesa es su propiedad ID, no me interesa todo el objeto completo. Hacemos esto y vamos a ver, lo que debemos de tener ahora es solamente el número. Cuando yo busque Perú, estoy obteniendo que tiene el ID 3. Si yo busco México, vamos a ver qué ID tiene México. Tiene el ID 2. Y finalmente Colombia tiene el ID 1. Entonces si yo vengo y hago esto, vamos a tener aquí el ID 1. Listo. Entonces ya estoy obteniendo el ID. Ya utilicé, y este será un uso que le dimos a find. Lo utilicé para encontrar el país que tiene el nombre que está recibiendo la función. Ahora lo que me interesa es obtener el primer estudiante que sea de ese país, pero que tenga una calificación mayor o igual a 9. Lo primero que vamos a hacer es encontrar al estudiante que sea de ese país. Al primer estudiante de México. Y, perdón, aquí borré Country ID, esto sí lo ocupamos. Ya le di Control Z para que volviera a aparecer aquí. Lo que quería borrar era el console log. Y vamos a buscar. Ahí está. En este punto, lo único que estamos haciendo es encontrar el ID de México. Y ahora, lo que queremos hacer, decíamos, es encontrar al primer estudiante de ese país. El primer estudiante de México es Daniel. Pueden ver que Daniel pertenece al país con el ID 2. O sea, México, ese es el primero. Y el segundo sería Eric. Vamos a encontrar al primer estudiante, que yo sé que es Daniel, pero vamos a buscarlo por acá. Entonces, vamos a decir que el estudiante va a ser igual. Y ahora voy a agarrar todo el arreglo de usuarios y voy a hacer un find. ¿Quién me interesa? Bueno, aquí tenemos antes que nada la función que recibe cada uno de los usuarios, y el que me interesa
es el que tenga en su propiedad country ID, que es esta, igual al ID del país que yo encontré, que fue el país que me pasaron en la función. Entonces, si se fijan, esta es la parte importante. Aquí es donde yo estoy haciendo el match entre el ID del estudiante con el ID del país. Aquí exactamente en esta línea. Entonces, me interesa que el ID del país que tiene el estudiante sea igual al ID del país que yo encontré. Del país que yo encontré con este nombre que recibimos aquí. Entonces, vamos a imprimir a este estudiante. Vamos a hacer un console log del estudiante para ver si está funcionando. Entonces, en este caso, lo que debería estar haciendo esta función es, puedo ver que está generando un error. Vamos a ver qué me dice. Me dice que users no está definido, porque no son users, son estudiantes. Yo estoy tratando de utilizar una variable que no existe. Aquí me confundí, pero no son users, son students. Estoy utilizando esta regla que se llama students. Vamos a ejecutar nuevamente esto y ya funciona. Me está devolviendo al primer estudiante de México. Tengo dos estudiantes de México. Find, recuerden que solamente regresa al primer elemento que cumpla con la condición. Entonces me va a regresar al primer estudiante. Y si yo quisiera obtener al primer estudiante de Colombia, que solamente es uno, pues aquí lo único que tendría que hacer sería cambiar por Colombia. Y no está funcionando. Quedamos en que no teníamos estudiantes de Colombia. El estudiante que tengo es de Perú. Colombia tiene el ID 1. No tengo ningún estudiante que pertenezca al país con el ID 1. Más bien, el estudiante que tengo es de Perú. Por eso digo, y qué bueno que pasó esto, porque aquí podemos ver que find lo que hace es, si no encuentra ningún elemento que cumpla con esa condición, nos retorna un define. Esto es lo que va a pasar, si no encuentra ningún elemento. Ahora vamos a retornar al primer elemento que es, o al primer estudiante de Perú. Y ahí está, Luis es el primer estudiante de Perú. Si quiero encontrar al primer estudiante de México, simplemente ponemos aquí México. Y ahí está, tenemos al primer estudiante de México. Pueden ver cómo, digo, este problema es un poquito más complicado. Quiero pensar que lo suficiente. Si lo sienten muy difícil o muy sencillo, pónganlo aquí en los comentarios para más o menos yo guiarme en base a lo que ustedes sientan y poder hacer videos pues un poquito más adecuados, ¿no? Para los que están aprendiendo ese tipo de temas. Ahora, el find, lo que me decía ahora, el problema que estábamos resolviendo, no solamente me decía que retornar al primer estudiante del país, sino que también pidiéramos que la función o validáramos que la calificación sea mayor a 9. La verdad es que solo tengo que agregar una condición más, como lo vimos en los videos del filter. Agrego aquí un AND y lo que me interesa es que user.score, que es su calificación, sea mayor o igual a 9. Es lo que nos pide él. Y eso lo comento porque, o esto lo hago porque, si se fijan, Daniel es el primer estudiante de México, pero él no sacó más de 9, él sacó un 7. Entonces no me interesa, por así decirlo, Daniel. Lo que me interesa es ir con el que sacó más de 9, el primero que sacó más de 9. Si yo vengo y vuelvo a ejecutar ya estoy validando dos cosas, tanto que sea que el estudiante pertenezca al país que estamos recibiendo en la función, aquí arribita, como que haya sacado más de 9. Entonces, digo, más o menos este tipo de problemas son los que van a tener que resolver cuando programen, y pueden ver cómo es que pues el find sí lo estamos utilizando bastante aquí. Así que pues pueden dejarme por ahí retroalimentación en los comentarios, decirme qué tal les están pareciendo estos videos, si les deshace un momento la complejidad, están muy difíciles, están muy sencillos, y en base a eso yo puedo irme adaptando un poquito. Entonces pues gracias por ver estos videos del find, y en el siguiente ya estaremos viendo otro método. Bye.